Le habla el estudiante Alberto Álvarez, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Recinto Santiago. Actualmente estoy cursando la materia de ecuaciones diferenciales con el profesor Juan Toribio Milané y el tema a desarrollar en esta presentación es ley de enfriamiento de Newton mediante las ecuaciones diferenciales ordinarias y uso de singular. Sin más que agregar, empecemos. Contenido. Como contenido a desarrollar en la siguiente presentación, tenemos objetivo general, objetivo específico, interrogantes, términos clave, conocimientos previos, ley de Newton, enfriamiento y calentamiento, ejercicios realizados, ejercicios propuestos, conclusión, frase motivacional, recursos y bibliografía. Nuestro objetivo general es el siguiente. El objetivo general es aplicar la ley de Newton, enfriamiento-calentamiento de Newton, haciendo uso de las ecuaciones diferenciales de primer orden para la resolución de ejercicios y analizar el cambio de temperatura de un objeto con su entorno. Nuestros objetivos específicos son los siguientes: comprender el concepto de ley de enfriamiento o calentamiento de Newton, resolver las ecuaciones diferenciales ordinarias de manera eficiente mediante métodos analíticos y predecir tiempo de calentamiento o enfriamiento. Y por último, utilizar el software matemático Symbola para verificar los resultados. Durante el desarrollo de esta presentación pueden surgir las siguientes interrogantes: ¿qué es una ecuación diferencial y su clasificación por tipo, orden y linealidad? ¿Por qué conocer el orden de una ecuación diferencial es crucial? Tipo de soluciones, ¿de qué trata la ley de Newton de enfriamiento y calentamiento? ¿Cómo se puede describir matemáticamente el cambio de temperatura de un objeto en función del tiempo según la ley de enfriamiento o calentamiento de Newton? ¿Y qué dice la ley de equilibrio térmico? Como términos claves tenemos los siguientes, los cuales son temperatura, constante, enfriamiento, calentamiento, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, equilibrio térmico, entre otros. Conocimientos previos. Temperatura. La temperatura es una magnitud o medida a través de la cual se expresa la cantidad de calor o energía térmica que hay en un ambiente, en un objeto o en el cuerpo humano. Todos los objetos, cuerpos y sustancias están formados por moléculas, las cuales se mantienen en constante movimiento. La suma de la energía generada por el movimiento es lo que se le conoce como energía térmica o calor. La temperatura está relacionada con los flujos o transferencia de calor. Si un cuerpo u objeto le pasa calor a otro, la temperatura del primer objeto desciende, mientras que la temperatura del segundo objeto se incrementa. La temperatura se expresa principalmente en tres escalas, las cuales son grados Celsius, que se representa por la letra C, grados Fahrenheit, que puede ser representada con la letra F, y la escala Kelvin, la cual se representa por la letra K. Esto que estamos viendo aquí en pantalla es una tabla de conversiones de temperatura. Entonces tenemos que de Celsius a Kelvin, Kelvin es igual a Celsius más 273.15, que de Celsius a Fahrenheit, Fahrenheit es igual a 9 quinto por Celsius más 32, que de Kelvin a Celsius, Celsius es igual a Kelvin menos 273.15, que de Kelvin a Fahrenheit, Fahrenheit es igual a 9 por K menos 273.15 sobre 5 más 32, Fahrenheit a Celsius, Celsius es igual a 5 por F menos 32 sobre 9. Y de Fahrenheit a Kelvin tenemos que F es igual a 5 por F menos 32 sobre 9 más 273.15. Y recordar que el objeto que utilizamos para medir la temperatura es el termómetro. Equilibrio térmico. Acá nos podemos hacer la siguiente interrogante: ¿qué es el equilibrio térmico? El equilibrio térmico hace referencia a una igualdad de temperatura y se dice que se alcanza el equilibrio térmico cuando se finaliza la transferencia de calor entre diferentes cuerpos, los cuales pueden ser dos o más. Acá tengamos un ejemplo: tengamos un cuerpo de mayor temperatura y tengamos un segundo cuerpo de menor temperatura, y aquí vemos que está haciendo la transferencia de calor. Entonces vemos que el cuerpo de mayor temperatura y el cuerpo de menor temperatura alcanza una misma temperatura, por lo cual podemos concluir que está en equilibrio térmico. De igual modo tenemos un cuerpo A, que es el cuerpo de mayor temperatura, y un cuerpo B, que es el cuerpo de menor temperatura, y está pasando una transferencia de calor. Entonces estos cuerpos estarán en equilibrio térmico cuando tengan la misma temperatura. Bien, como podemos observar, estas son algunas reglas básicas de derivación, la cual estaremos utilizando más adelante.
Como también podemos observar, tenemos algunas reglas básicas de integración, la cual estaremos utilizando más adelante. Y por último tenemos algunas reglas básicas de los diferenciales, también la cual estaremos utilizando más adelante. Nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial es una ecuación que relaciona una función, sus derivadas y sus variables. Es importante conocer estos conceptos, así que los repasaremos rápidamente. Una función, como ya seguramente habrán visto en muchas ocasiones, la representamos como f de x, la cual es una representación muy usual, aunque muchas veces en lugar de poner f de x, la representamos como y, porque resulta mucho más cómodo poner una y y entender que y depende de la variable x. En ese sentido, la y es una función. Utilizando esta notación, nosotros representamos la derivada de una función, cual es f' de x, o como y'. Si estamos utilizando la y, esto representa la derivada de la función y respecto a la variable x. Entonces, en todos estos casos, nuestra variable ha sido la misma. La variable es x, aunque no siempre tiene que ser x. En muchas ocasiones, en lugar de utilizar la x, vamos a utilizar la t, por ejemplo, para representar el tiempo. Notación de derivadas. Vamos a encontrar diferentes tipos de notaciones en los diferentes libros, incluso en un mismo libro podemos encontrar varias notaciones. Entonces la primera es la más común, la notación de Leibniz. Entonces vamos a expresar la derivada como la notación de la derivada de y con respecto a x, la segunda derivada de y con respecto a x y así por el estilo. Entonces, bueno, tenemos también que la notación de primas, en vez de expresarla como la derivada de y con respecto a x o la segunda derivada de y con respecto a x, entonces la expresamos como y', la cual es la primera derivada. Entonces aquí es la segunda derivada. Entonces ya de ahí en adelante la expresamos como con un exponente entre paréntesis, lo cual quiere decir el orden de la derivada. En este caso es de cuarto orden. Y así hasta llegar a y enésimo orden. En algunas ocasiones nos encontraremos también la notación de Newton por puntos, la cual es utilizada comúnmente para la primera y segunda derivada con respecto al tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos a y, la cual es la primera derivada de y con respecto al tiempo. Acá tenemos a y también, la cual es la segunda derivada de y con respecto al tiempo, velocidad y aceleración, que normalmente se usa en este tipo de notación. Entonces podemos concluir que este tipo de notaciones se utilizan no solamente para física, sino para modelos matemáticos. Clasificación de las ecuaciones diferenciales. Conocer la clasificación de las ecuaciones diferenciales es muy importante, ya que te permitirá comprender el lenguaje, es decir, la terminología que se utiliza en sus diversos métodos de resolución. Las ecuaciones diferenciales, de manera general, se clasifican de acuerdo a su tipo, orden y linealidad. Así que vamos a ver cada una de estas clasificaciones. Clasificación por tipo de una ecuación diferencial. Las ecuaciones diferenciales ordinarias o EDOs son ecuaciones que contienen derivadas ordinarias, de ahí su nombre, y esta derivada se aplica a una o más variables dependientes, pero siempre con respecto a una misma variable independiente. Por ejemplo, apliquemos a la siguiente ecuación diferencial lo que acabamos de ver. Por lo tanto, vamos a tener que la variable dependiente es la y, ya que está escrita en notación prima. Por ello, esta x será la variable independiente y en este caso no tenemos otra. Por ende, como solo hay una variable independiente, esta derivada es ordinaria y por consecuencia, esta ecuación diferencial es una EDO. Bien, otro ejemplo sería, acá tenemos dos derivadas escritas en notación de Leibniz, donde la primera es la segunda derivada de la variable dependiente x con respecto a la variable independiente t. Y esta otra derivada tiene como variable dependiente a la y como variable independiente también a la t. Por ende, esta ecuación diferencial tiene dos variables dependientes, las cuales son la x y la y una sola variable independiente, que en este caso es t. Por lo tanto, esta ecuación diferencial también es una ecuación diferencial ordinaria, porque sus derivadas son derivadas ordinarias de una sola variable independientes. Ecuaciones diferenciales parciales o EDP son ecuaciones que contienen derivadas parciales de una o más variables dependientes, pero con respecto a dos o más variables independientes. Por ejemplo, esta es una ecuación diferencial parcial, la cual contiene dos derivadas parciales, que se escriben, forma de escribir una derivada parcial, recibe el nombre de notación de Jacobi. Y a diferencia de la derivada ordinaria,
estas derivadas parciales admiten las variables dependientes, que en este caso es u, se derivan al respecto de dos o más variables independientes, que en este caso es x y y. Bien, la gran diferencia entre ambos tipos de ecuaciones diferenciales son el tipo de la cantidad de variables independientes que contengan, ya que ambas pueden tener una o más variables dependientes, siendo las ecuaciones diferenciales ordinarias derivadas ordinarias y una sola variable independiente, mientras que las ecuaciones diferenciales parciales tienen derivadas parciales de dos o más variables independientes. Por el momento solo nos vamos a concentrar en las ecuaciones diferenciales ordinarias. Clasificación de acuerdo a su orden. Cuando hablamos de una clasificación de ecuación diferencial de acuerdo a su orden, tenemos lo siguiente. El orden de una ecuación diferencial lo determina simple y sencillamente la máxima derivada presente en dicha ecuación diferencial. Así que, como por ejemplo, tenemos esta ecuación. Su máxima derivada es la primera derivada, la cual está representada por una notación de prima. Así que esta es una ecuación de primer orden. Pero también tenemos ecuaciones que pueden poseer segunda derivada, así que pertenece a una clasificación de segundo orden. Y así sucesivamente de tercer y cuarto orden, donde podemos observar que después de la tercera derivada, utilizando una nomenclatura de primas, se indica el orden de la derivada con un número entre paréntesis. Así que esta es la cuarta derivada y así sucesivamente hasta indicar matemáticamente que es posible tener una ecuación diferencial de n orden, donde la n representa la máxima derivada presente en dicha ecuación diferencial. Y también es importante señalar que todas las ecuaciones diferenciales de segundo orden en adelante se le considera ecuación diferencial de orden superior. Ya que estamos hablando de clasificación de acuerdo a su orden, no podemos hacer la siguiente pregunta: ¿por qué conocer el orden de una ecuación diferencial es crucial? Conocer el orden de una ecuación diferencial resulta crucial, ya que para resolverla es necesario contar con ciertas condiciones iniciales y el orden de la ecuación determina la cantidad de condiciones iniciales para llegar a una solución. Por ejemplo, una ecuación diferencial de primer orden requiere una única condición inicial para llegar a una solución, mientras que una ecuación diferencial de segundo orden necesita dos condiciones iniciales para encontrar una solución, y así sucesivamente. Además de la clasificación por orden, existe otra forma común de expresar las ecuaciones diferenciales ordinarias que se llama forma normal. Bien, la forma normal de una ecuación diferencial es una ecuación que expresa la derivada más alta de la función en términos de las demás derivadas y la propia función. En la forma normal, las ecuaciones diferenciales se presentan como una igualdad, en la que la derivada más alta aparece sola en un lado de la ecuación y el otro lado contiene una suma de términos que involucran las derivadas inferiores y la función. Veamos un ejemplo. Consideremos la siguiente ecuación diferencial. Ya sabemos que y es una función desconocida y que x es la variable independiente. También sabemos que esta ecuación es de primer orden porque la derivada más alta es 1. Así que podemos escribir la ecuación en la forma normal, de manera que la derivada de primer orden y aparezca del lado izquierdo de la ecuación, quedando de esta forma. Entonces, esta es la forma normal de la ecuación dada. Recordar que las ecuaciones diferenciales trabajan con los elementos de una función. Por eso, todo este lado se puede reinscribir como una función de los elementos, o sea, letras que contengan, quedando la función de x, y. La forma normal de una ecuación diferencial es muy útil para simplificar las ecuaciones diferenciales y facilitar su resolución. En algunos casos se puede obtener su solución exacta a partir de la forma normal, mientras que en otros casos la forma normal puede utilizarse para reducir la ecuación diferencial a una forma más manejable, que luego se puede resolver utilizando otras técnicas. En resumen, la clasificación por orden y la forma normal son dos conceptos fundamentales en el estudio de las ecuaciones diferenciales. Saber el orden de una ecuación diferencial nos permite determinar cuántas condiciones iniciales son necesarias para resolverlas, mientras que la forma normal puede simplificar la ecuación y facilitar su resolución.
linealidad de las ecuaciones diferenciales ordinarias. No podemos hacer la siguiente pregunta: ¿cómo sabemos que una ecuación diferencial ordinaria es lineal o no lineal? Esta pregunta es muy sencilla de responder. Simplemente si atiende una forma de linealidad se dice que es lineal, y si no la atiende se dice que no es lineal. Por ejemplo, esta es la forma. Observa que esta forma de linealidad en realidad puede parecer un poco extensa y complicada de entender, y precisamente por eso es que haré un análisis término a término para que nos quede un poquito más claro cómo es que se puede clasificar la ecuación diferencial atendiendo a esta forma. Y qué mejor manera que ver un ejemplo en el cual podamos ver claramente cómo es que corresponden ciertos elementos a la forma de linealidad. Bien, lo primero que diré es que atendiendo a estos términos que se le conoce como coeficientes, los cuales son coeficientes variables porque son funciones, observemos que cada uno de ellos tiene un subíndice a sub n, a sub n-1, aquí estaría a sub n-2, a sub n-3 y así sucesivamente hasta llegar al subíndice 0. Pues bien, esos subíndices lo único que indican es que son funciones que acompañan a la derivada de ese orden, así que este subíndice n acompaña a la derivada de orden n, este subíndice n-1 este término acompaña o multiplica la derivada de orden n-1 y así iríamos con n-2, n-3 hasta llegar a un subíndice 1 que multiplica a la derivada de primer orden, y este subíndice 0 el cual acompaña a la derivada de orden 0, es decir, no hay una derivada presente sino que está la función y que está sin derivar. Podemos observar que todo está igualado a una función que depende exclusivamente de la variable independiente, en este caso x, es decir, aquí no puede haber variable independiente y. Podemos concluir entonces que si atiende a esta forma de linealidad podemos decir que es lineal, de lo contrario pasaría a ser no lineal. Bien, haciendo un comparativo con esta ecuación diferencial, la cual tenemos por acá, podemos observar que el a sub n de x está representado por 2x a la 4. Entonces, después tenemos la derivada de orden n, la cual es una máxima derivada presente y podemos ver que es la tercera derivada, más el coeficiente variable a sub n-1 o función, la cual viene a estar representada por el seno de 2x al cubo y la cual tiene solo variable x, o sea, variable independiente, por lo cual sigue cumpliendo con la forma de linealidad. Y tenemos acá la segunda derivada. Tenemos lo siguiente también, que a sub 1 de x viene a estar representado por 3x a la 5 más el logaritmo natural de x. Podemos ver que posee x, es decir, variable independiente, y la primera derivada de y. También tenemos que el a sub 0 de x viene a estar representado por 2x al cubo. Tenemos la variable independiente, tal cual elevado a 1. Y todo está igualado a una función que depende exclusivamente de x. Por lo tanto, podemos concluir que esta ecuación diferencial puede expresarse de esta forma lineal. Así que dicha ecuación diferencial es lineal. En el siguiente ejemplo, supongamos que esta ecuación diferencial que ya vimos anteriormente está igualada a una función que no necesariamente tiene variable x, sino que con el sencillo hecho de que hay una variable y, podemos concluir que esta ecuación diferencial no es lineal, es decir, no cumple con la forma de linealidad. Soluciones de una ecuación diferencial explícitas e implícitas. Debemos recordar que una función puede ser expresada de manera explícita o implícita. Por consiguiente, podemos afirmar que las soluciones de una ecuación diferencial pueden ser explícitas e implícitas. Así que veremos a continuación algunos ejemplos en cómo podemos usar esos tipos de soluciones para verificar que pertenecen a una ecuación diferencial. Bien, iniciaremos analizando el caso en donde es necesario verificar si una solución explícita corresponde a una ecuación diferencial, y nuestro problema dice lo siguiente: demuestre que la función y es igual a x cuadrado menos x elevado a menos 1 es una solución explícita de la siguiente ecuación diferencial. La segunda derivada de y menos 2 por la función y sobre x al cuadrado igual a 0. Entonces, lo primero que podemos hacer es verificar si efectivamente nos están dando una solución de dicha ecuación diferencial de manera explícita, es decir, que la variable dependiente y está despejada y claramente se encuentra en función de la variable independiente x. Nuestro primer paso en este problema es derivar dicha función
Entonces nos podemos preguntar cuántas veces debemos derivar. Serán las veces que sean necesarias para que dicha solución la podemos sustituir en la ecuación diferencial que queremos verificar. Y como podemos observar, nuestra ecuación diferencial posee una segunda derivada, así que será necesario derivar dos veces. Entonces aquí está nuestra función original, el cual es y es igual a x cuadrado menos x elevado a menos 1. Entonces procedemos a derivar la primera vez, entonces aplicando la regla básica de derivación. Tenemos entonces que la primera derivada de y es igual a 2x más x a la menos 2 y que la segunda derivada de y es igual a 2 menos 2x a la menos 3. Bien, nuestro segundo paso consiste en sustituir dichas derivadas en nuestra ecuación diferencial, así que tenemos entonces que la segunda derivada, como ya tenemos el valor aquí, la sustituimos, es 2 menos 2x a la menos 3. Este menos 2 lo pongamos el valor de y, que es x al cuadrado menos x a la menos 1 sobre x al cuadrado igual a 0. Así que podemos hacer una simplificación algebraica que básicamente consiste en dividir estos dos términos entre x al cuadrado. Por ejemplo, que x al cuadrado entre x al cuadrado es igual a 1 y que x a la menos 1 sobre x al cuadrado, entonces nos queda que x a la menos 3. Bien, este 2 por propiedad distributiva, entonces nos queda este resultado. Entonces resolvemos las operaciones, entonces 2 menos 2 es 0 y menos 2x a la menos 3 más 2x a la menos 3 es igual a 0, con lo que podemos concluir matemáticamente 0 es igual a 0. Entonces podemos concluir que hemos comprobado correctamente que esta función explícita pertenece como solución a nuestra ecuación diferencial. Nuestro segundo ejemplo trata sobre verificar nuevamente que una función es una solución de una ecuación diferencial, pero resulta que en esta ocasión la función que nos proporciona está expresada de manera implícita, es decir, la variable dependiente y no está claramente despejada ni expresada en términos de variable independiente x. Así que nuestro problema dice lo siguiente: demuestre que la función y al cuadrado menos x al cubo más 8 es igual a 0 es una solución implícita de la siguiente ecuación diferencial, el cual nos dice que la derivada de y con respecto a x menos 3x al cuadrado sobre 2y es igual a 0. Bien, nuestro primer paso nos dice que derivemos implícitamente la solución, la cual es y al cuadrado menos x al cubo más 8 igual a 0. Entonces vamos a derivar todos los términos presentes, incluyendo a y, incluyendo las variables y y x, tomando en cuenta los siguientes puntos muy importantes. El primer punto es que cuando la variable y representa en sí una función y que la variable x representa en sí una función, y siempre que derivemos la variable y deberá ser multiplicada por el símbolo de la primera derivada de y, o en este caso la derivada de y con respecto a x. Entonces, sabiendo esto, apliquemos lo siguiente. La derivada de y al cuadrado es 2y por, añadiendo el símbolo de la derivada de y sobre dx, menos la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, la derivada de 8 es 0, igual a 0. Entonces aquí vamos a aplicar nuestro segundo paso, el cual nos dice que vamos a manipularlo algebraicamente para expresarla como la misma ecuación diferencial que tenemos por acá. Entonces para esto vamos a sumar de ambos lados 3x al cuadrado. Entonces nos va a quedar 2y por la derivada de y con respecto a x es igual a 3x al cuadrado. Y dividimos ambos lados de la igualdad por 2y. Y nos va a quedar que la derivada de y con respecto a x es igual a 3x al cuadrado sobre 2y. Y para que nos quede igual que nuestra ecuación diferencial original, lo que vamos a restarle menos 3x al cuadrado sobre 2y a ambos lados de la igualdad. Entonces nos da como resultado la derivada de y con respecto a x menos 3x al cuadrado sobre 2y igual a 0. Y de esta manera, al aplicar una derivada implícita, hemos comprobado que esta función sí corresponde como solución a esta ecuación diferencial. Tipos de soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias. Dada una ecuación diferencial ordinaria, la solución general, la cual es el primer tipo de solución, es la relación entre la variable x y y que cumple con las siguientes condiciones. Es independiente de las derivadas, posee tantas constantes arbitrarias como lo indica el orden de la ecuación diferencial ordinaria, satisface o verifica la ecuación diferencial ordinaria. Bien, ahora veremos algunos ejemplos para comprender mejor lo explicado.
Acá en nuestra primera ecuación diferencial ordinaria podemos observar que es de segundo orden, por lo tanto su solución general tiene dos constantes arbitrarias, que en este caso será c sub 1 y c sub 2. Para nuestra segunda ecuación diferencial ordinaria podemos observar que es de primer orden, por lo tanto su solución general solo tiene una constante arbitraria, que en este caso será c. Y por último tenemos nuestra ecuación diferencial ordinaria, la cual podemos observar es del orden 3, entonces su solución general tiene tres constantes arbitrarias, que en este caso será c sub 1, c sub 2 y c sub 3. Bien, les invito a verificar que estas funciones sí satisfacen a su ecuación diferencial correspondiente, es decir, derivar tantas veces sea necesario y sustituir en la ecuación diferencial ordinaria para que observe que ciertamente satisface las mismas. El segundo tipo de soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias es la solución particular, la cual se obtiene de la solución general a partir de las condiciones iniciales o de borde, asignándole valores numéricos a las constantes arbitrarias. Vamos a proceder a calcular un ejemplo de solución particular de esta ecuación diferencial ordinaria con las condiciones iniciales o de borde, que cuando x igual a 0, y vale 0, que cuando x igual a 0, la primera derivada de y es igual a 1, y que cuando x vale 0, la segunda derivada de y es igual a menos 2. Estas son las condiciones iniciales. Cuando se den este tipo de condiciones, podemos tener una solución particular. Vamos a observar el procedimiento. Sabemos que la solución general de esta ecuación diferencial ordinaria es esta que estamos viendo aquí en pantalla. Observemos que la condición inicial máxima es la segunda derivada de y, el cual es igual a menos 2. Por lo tanto, la solución general la vamos a derivar dos veces. Entonces tenemos que la primera derivada de y es igual a c sub 2 por x menos c sub 3 por e elevado a x, y la segunda derivada de y es igual a c sub 3 por e elevado a la x. Entonces, es decir, derivamos la solución general dos veces. Bien, ahora vamos a sustituir las condiciones iniciales para la solución general. Se tiene que cuando x igual a 0, y es igual a 0. Entonces, sustituimos donde teníamos x, vamos a poner 0 y vamos a igualar 0. Aquí está. Tenemos que para la siguiente condición, cuando x igual a 0, la primera derivada de y es igual a 1. Entonces, en la primera derivada, donde tenemos x, ponemos 0 e igualamos a 1. Aquí está. Y para la última condición, cuando x igual a 0, la segunda derivada de y es igual a menos 2. Entonces, en la segunda derivada, donde tenemos x, vamos a poner 0 y vamos a igualar a menos 2. Recordar que cuando e elevado a 0 es igual a 1. Entonces, efectuando las operaciones de estas ecuaciones, se obtiene este sistema de ecuaciones, donde entonces tenemos que el valor de c sub 3 es igual a menos 2, y sustituyendo aquí, entonces nos da el valor de c sub 1, el cual el valor de c sub 1 es 2. Igualmente, sustituyendo, acá nos da el valor de c sub 2, el cual es menos 1. Al obtener los valores de c sub 1, de c sub 2 y c sub 3 de este sencillo sistema de ecuaciones, se sustituye en la ecuación general el valor de c sub 1, c sub 2 y c sub 3, y se obtiene esta solución llamada solución particular, que por supuesto también satisface la ecuación diferencial ordinaria. Te invito a verificar la misma, es decir, derivar dos veces y luego tres veces, y sustituye en esta ecuación para verificar que ciertamente el resultado es igual a 0. Finalmente tenemos la solución singular, que es toda relación que verifica la ecuación diferencial ordinaria, pero no pertenece a la solución general, es decir, a la familia de soluciones generales de la ecuación diferencial ordinaria. Observemos que esta ecuación diferencial ordinaria, la familia de soluciones generales son rectas, ya que x tiene exponente 1. Sin embargo, esta función, la cual es una parábola, es decir, no pertenece a esta recta, pero sí satisface la ecuación diferencial ordinaria. Por ello, esta solución se llama solución singular. En la siguiente ecuación diferencial ordinaria, podemos observar que su solución general también son rectas, ya que x está elevado a 1. Sin embargo, esta parábola que está acá satisface también la ecuación diferencial ordinaria. Por ello, esta solución se le llama solución singular. Observemos que las soluciones singulares no pertenecen
a la familia de las soluciones generales. En este caso son parábolas y las soluciones generales son rectas. Te invito a verificar que estas soluciones singulares ciertamente satisfacen las ecuaciones diferenciales ordinarias dadas. Método de separación de variables. Una ecuación diferencial de primer orden de la forma la derivada de y con respecto a x igual a una función de x por una función de y. Para este método lo único que necesitamos utilizar es un poco de álgebra, leyes de los logaritmos, identidades trigonométricas, entre otras, para separar precisamente en dos funciones. Originalmente puedo tener una función que dependa de x y otra que dependa de y. Y yo por medio de algunos de los métodos que mencioné anteriormente, dígase leyes de los exponentes, un poco de álgebra, identidades trigonométricas, puedo yo separarlo en una función que solo dependa de x por una función que solo depende de y esto es con el fin de poderla separar. Bien, entonces aplicando un poco de álgebra, esta expresión nos queda de esta manera: la derivada de y con respecto a x es igual a la función de x con respecto a la función de y. La función de y que está dividiendo pasará a este lado multiplicando, y el diferencial de x y el de x pasará de este lado multiplicando. Entonces nos va a quedar de la forma de que de este lado de igualdad todo va a estar expresado en términos de y de este lado de la igualdad todo estará expresado en términos de x. Tenemos entonces que la función g de y por diferencia de y es igual a la función h de x por diferencia de x. Entonces ahora sí podemos integrar en ambos lados de la igualdad. Tenemos entonces que la integral de g de y por diferencia de y es igual a la integral de h de x por diferencia de x, dándonos como solución una función de y igual a una función de x más una constante arbitraria. Bien, vamos a resolver el siguiente ejemplo, el cual es el ejemplo número 1 del capítulo 2.2 del libro de ecuaciones diferenciales del autor Sil, novena edición, el cual nos dice que resolvamos la siguiente ecuación diferencial, la cual es 1 más x por diferencia de y menos y por diferencia de x igual a 0. Lo que queremos hacer es que de un lado de la igualdad nos quede todo expresado en y del otro lado de la igualdad nos quede expresado todo en x. Entonces para eso vamos a sumar de ambos lados de la igualdad por y por diferencia de x. Entonces nos va a quedar que 1 más x por diferencia de y es igual a y por diferencia de x. Y aplicando el método que acabamos de ver anteriormente, el método de variables separables, nos queda entonces que de este lado de la igualdad todo en términos de y de este lado de la igualdad todo en términos de x, y integramos ambas partes. Entonces nos queda que la integral de diferencia de y sobre y es igual al logaritmo natural de y que para resolver esta integral puedo hacer uso de la sustitución. Entonces u es igual a 1 más x y el diferencial de u es igual a diferencia de x. Tenemos entonces que el logaritmo natural de y es igual a la integral del diferencial de u sobre u. La integral de diferencia de u sobre u es igual al logaritmo natural de u más el logaritmo natural de c. Recomiendo que en este caso, lo pongamos el logaritmo natural de una constante para evitar más adelante usar más leyes de los logaritmos y más álgebra. Entonces nos queda que el logaritmo natural de y es igual al logaritmo, volviendo a la variable original, del logaritmo natural de 1 más x más el logaritmo natural de c. Y haciendo uso de esta ley del logaritmo, entonces nos va a quedar que el logaritmo de y es igual al logaritmo de c por 1 más x. Bien, entonces aquí aplicamos la operación inversa del logaritmo natural, el cual es la exponencial, y recordar que la exponencial de un logaritmo de a es igual a. Entonces tenemos que la exponencial del logaritmo natural de y es igual a la exponencial del logaritmo natural de c por 1 más x. Y recordar que la exponencial de un logaritmo nos da el argumento del logaritmo, entonces nos queda que y es igual a c por 1 más x, lo cual esta es una solución general ya que cuenta con una constante arbitraria. Bien, ahora vamos a hacer una solución de una ecuación diferencial lineal homogénea. Este es el ejemplo 1 del capítulo 2.3 de ecuaciones diferenciales de Sil, novena edición. Bien, en este caso tengo la derivada de y con respecto a x menos 3y igual a 0. Para resolver una ecuación diferencial lineal, debo de llevar la ecuación diferencial a su formato estándar. En este caso, esta sería su forma estándar. Entonces, la derivada de y con respecto a x más una función que solo depende de x por y igual a una función que solo depende de x. En este caso ya está en el formato estándar. Entonces, ahora el siguiente paso que sería identificar mi p de x. Y en mi formato estándar tomamos el valor con todo y signo, por lo tanto la función
p de x es igual a menos 3. Bien, el factor integrante de x es igual a la exponencial de la integral de p de x por diferencia de x, pero recordemos que el valor de p de x ya lo tenemos, que es igual a menos 3, entonces al resolver tenemos que es igual a la exponencial de menos 3x. Ahora vamos a multiplicar nuestra ecuación diferencial en su formato estándar por nuestro factor integrante, que sería la exponencial de menos 3x. Si todo lo hicimos bien, del lado izquierdo siempre nos va a quedar la derivada con respecto de x de mi factor integrante por mi variable dependiente y. Entonces, si yo derivo esto con respecto de x como un producto, me va a arrojar este valor multiplicado por la exponencial. Entonces esa es la idea para que nos quede de esta forma. Bien, ahora vamos a resolver este problema como si fuera variables separables. Entonces no me queda que la integral del diferencial de la exponencial menos 3x por y es igual a la integral de 0 por diferencia de x. Y entonces la integral de 0 por diferencia de x es una constante c. Y que el resultado de esta integral es la exponencial de menos 3x por y. Entonces para obtener la solución explícita vamos a despejar a y. Entonces tenemos que y es igual a la constante c sobre la exponencia de menos 3x, y aplicando leyes de los exponentes nos queda que y es igual a la constante c por la exponencia de 3x. Esta sería mi solución general para nuestra ecuación diferencial. Bien, en este ejercicio abordaremos las ecuaciones diferenciales exactas. Primero que nada debemos tomar en cuenta que existen dos formas diferentes de resolverlas. Las dos no darán el mismo resultado, pero en ocasiones una es más sencilla que otra. Entonces primero que nada debemos de comprobar si nuestra ecuación diferencial es exacta. Precisamente es parte de nuestro ejercicio cuando dice que determine si la ecuación diferencial es exacta, y si es exacta la vamos a resolver. Entonces recordar que la ecuación diferencial la debemos acomodar de la siguiente manera, como m de x, y por diferencia de x más n de x, y por diferencia de y es igual a 0. Ahorita ya está acomodada y ya podemos decir que m de x, y es igual a 5,4y y que n de x, y es igual a 4x menos 8y al cubo. Para comprobar, teniendo así dos funciones, para comprobar de que son exactas tengo que preguntarme sobre algunas derivadas. Voy a derivar la función m con respecto a y la derivada de 5x con respecto a y es 0 porque estoy derivando con respecto a la variable, y la derivada de 4y es igual a 4. Entonces ahora voy a derivar la función n con respecto de x. La derivada de 4x es igual a 4 y la derivada de 8y al cubo con respecto de x es 0. Por lo tanto puedo decir que m de y es igual a n de x, por lo tanto mi ecuación diferencial es exacta. Si no me diera lo mismo no puedo decir esto y no puedo aplicar el siguiente método que vamos a hacer. Bueno, aquí no hay mucha diferencia entre la función m de x y la función n de x. Entonces, nomás por cuestiones de exponente voy a tomar esta función como si fuera la más sencilla. Cuando m es más sencilla, cuando sea así, vamos a plantear que la derivada de una función con respecto a x es igual a m. Entonces, sustituyendo el valor de m, nos queda que la derivada de la función con respecto a x es igual a 5x más 4y. Ahora vamos a integrar. Entonces, voy a despejar como si fueran variables separables. Nos queda que la derivada de la función es igual a 5x más 4y por diferencia de x, y integro ambos lados. Entonces al resolver nuestras integrales nos queda de este lado que f de x, y es igual a 5 medios de x cuadrado más 4xy. Entonces voy a agregar una constante. Como yo integré con respecto de x, pero mi función es con respecto de x y, pues voy a agregar una función la cual voy a llamar g de y, que va a ser la parte de la constante de una integral definida. Ahora vamos a derivar la función, pero ahora con respecto a y. Entonces voy a derivar esta expresión de 5 medios x cuadrado más 4xy más g de y. Entonces la derivada de 5 medios x al cuadrado es 0 y la derivada de 4xy con respecto a y es 4x, y la derivada de la función g de y con respecto a y me va a quedar como la primera derivada de g de y. Entonces 4x más la primera derivada de y, esto tiene que ser igual a n de x, y, que habíamos planteado desde el principio. Entonces n de x, y es igual a 4x menos
8y al cubo. Aquí podemos simplificar y ya no tengo que despejar porque queda despejada. En este caso la función g' de y, el cual será igual a menos 8y al cubo. Entonces ahora lo que hacemos es integrar esta función g' de y para poderla sustituir en esta ecuación diferencial, que va a ser una de las soluciones a la ecuación diferencial. Entonces lo que nos hace falta encontrar es g de y. Bien, entonces aquí integro con respecto a y. Entonces nos va a quedar que la función g de y es igual a la integral de menos 8y al cubo por diferencia de y el resultado de esta integral es igual a menos 8 por y a la cuarta sobre 4. Y entonces resolviendo que menos 8y a la cuarta sobre 4 es igual a menos 2 por y a la cuarta, entonces este es el valor de g de y. Entonces aquí no le voy a agregar una constante porque al final la vamos a poner. Entonces aquí no le vamos a agregar, la vamos a hacer ya hasta el final. Entonces ya tengo mi g de y. Entonces yo ya tenía mi función f de x, y. Entonces en función de g de y. Entonces vamos a sustituir esta función de g de y. Y nos queda que la función f de x, y es igual a 5 medios por x cuadrado más 4xy menos 2 por y a la cuarta igual a la constante que nos pusimos al principio, que es c. Entonces esto de aquí es el resultado. Esta sería la solución a mi ecuación diferencial. Entonces este es el resultado del libro, que sería el libro de ecuaciones diferenciales del autor Sir, ejercicio 2.4, problemas 3. Ley de enfriamiento o calentamiento de Newton, la cual nos dice que la rapidez a la que cambia la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la del medio que lo rodea. La rapidez de enfriamiento o razón de cambio de temperatura y tiempo definitivamente debe de ser expresada mediante una derivada, donde claramente la T mayúscula representa la temperatura del objeto y la T minúscula representa la variable tiempo. Después de todo, la misma nomenclatura nos indica que tenemos un cambio de temperatura conforme cambia el tiempo. Entonces también aquí en el texto tenemos la palabra proporcional, que en una expresión matemática generalmente se representa mediante la letra griega alfa, la cual tenemos justamente por acá. Después tenemos en el párrafo se presenta la palabra diferencia, que representa una resta entre la temperatura del objeto y la temperatura ambiente, la cual la temperatura del objeto se representa con la T mayúscula y la temperatura ambiente se representa con la T mayúscula con índice m. Entonces, para convertir esta expresión matemática en una ecuación, se procede a expresar la proporcionalidad mediante la constante k, y podemos observar que al agregar dicha constante hace que aparezca el signo de igual en la ecuación. Entonces tenemos una ecuación o modelo matemática que representa lo que sucede en un fenómeno natural de calentamiento o enfriamiento. Desde el momento en que dicho modelo matemático posee una expresión de derivada que claramente es la derivada de la temperatura con respecto al tiempo, entonces es clasificada como una ecuación diferencial. En ambos casos de enfriamiento o calentamiento, si la temperatura ambiente es una constante, se establece que la constante de proporcionalidad es menor que 0. Tenemos entonces la derivada de la temperatura con respecto al tiempo, la constante de proporcionalidad, la temperatura del objeto, la temperatura ambiente y t, el cual es el tiempo que dura el proceso. Resolución de la ecuación diferencial. Tenemos entonces que la derivada de la temperatura con respecto al tiempo es igual a la constante k de proporcionalidad por la temperatura del objeto menos la temperatura ambiente. Entonces esto vamos a aplicar el método de variables separables. Entonces nos va a quedar que la derivada de la temperatura con respecto a la temperatura del objeto menos la temperatura ambiente es igual a la constante k de proporcionalidad por el diferencial de t. Entonces podemos observar que de este lado de la igualdad todo nos quedó expresado en términos de la temperatura, y de este lado de la igualdad todo nos quedó expresado en términos del tiempo. Entonces puedo integrar ambos lados. Entonces tenemos que la integral de la derivada de t con respecto a t menos la temperatura ambiente es igual a la integral de k por diferencia de t. Entonces tenemos que el resultado de esta integral es el logaritmo natural de t menos la temperatura ambiente, y el resultado de esta integral es igual a k por t más una constante de integración. Bien, continuando, básicamente esta es la respuesta de la ecuación diferencial. Sin embargo, la variable dependiente, que en este caso la temperatura, no está despejada, así que lo ideal es siempre despejarla, es decir, expresar nuestra función de manera explícita. Así lo que haremos es un despeje en donde, como nuestra T mayúscula está siendo afectada por un logaritmo natural, sabemos que la función inversa de un logaritmo natural es la exponencial. Así que lo aplicamos en el primer miembro de
de la ecuación y en el segundo miembro de la ecuación. Entonces, dándonos lo siguiente, entonces es igual a la exponencial de k por t más c. Entonces, luego aplicamos la propiedad de los exponentes y nos queda expresado que es igual a la exponencial de k por t por la exponencial de c sub 1. Entonces, desde el momento que una exponencial de una constante es otra constante, lo podemos expresar como una misma constante, que en este caso era c. Y realizando esta multiplicación nos queda que es igual a c por la exponencial de k por t. Entonces, por último, despejamos la temperatura y aplicamos propiedad conmutativa. Entonces nos queda que la temperatura es igual a la temperatura ambiente más c por la exponencial de k por t, dándonos así una solución general. Para comprobar los resultados vamos a utilizar el software matemático de Wolfram Alpha, y para esto vamos a introducir nuestra ecuación diferencial. Tenemos entonces que introducir nuestra ecuación diferencial en el software matemático de Wolfram Alpha. Entonces nos da como solución nuestra misma respuesta, con lo que podemos concluir que hemos realizado el ejercicio correctamente. Pasos a seguir para la resolución de cada problema. Primeramente vamos a leer detalladamente el problema y comprender lo que se nos está pidiendo. Luego escribir los datos que nos presenta el problema y analizar los datos que ya tenemos y encontrar los que nos hace falta. Luego, con nuestra solución general, vamos a proceder a realizar los ejercicios con los datos ya obtenidos del problema y vamos a aplicar la verificación con el libro y el software de Symbolab. Nuestros ejercicios para resolver. Los siguientes 3 ejercicios fueron tomados del libro de Ecuaciones Diferenciales, quinta edición, de Isabel Carmona y Ernesto Svilio. Dichos ejercicios se encuentran en la página 131. Sin más que agregar, empecemos. Nuestro ejercicio a resolver, el cual nos dice que una sustancia se enfría desde 100 grados Fahrenheit hasta 70 grados Fahrenheit en 15 minutos estando el aire libre, y que la temperatura del aire libre es de 20 grados Fahrenheit, y nos hace la siguiente pregunta: hallar la temperatura después de 30 minutos. Entonces de este lado tenemos los datos administrados por el problema, que cuando t es igual a 0 su temperatura es igual a 100, que cuando t es igual a 15 minutos su temperatura es igual a 70 grados Fahrenheit, que cuando t es igual a 30 minutos vamos a determinar qué temperatura estará. Entonces también tenemos que la temperatura ambiente es un dato suministrado del problema. Tenemos entonces nuestra solución general que tuvimos anteriormente, y entonces lo que vamos a hacer es buscar el valor de la constante c y el valor de la constante k de proporcionalidad. Para ello entonces sustituimos que el valor de la temperatura ambiente es igual a 20 más la constante c por la exponencia de k, y el valor de t vamos a poner que es 0. Entonces nos va a quedar que 20 más la constante c por la exponencial de k por 0. Entonces nos queda que es igual a 20 más la constante c por la exponencia de 0 igual a 100. Igual a 100 porque cuando el tiempo es igual a 0 minutos, su temperatura es igual a 100 grados Fahrenheit. Entonces nos queda que la exponencia de 0 es 1. Entonces nos queda que 20 más c es igual a 100. Entonces restamos menos 20 a ambos lados de la igualdad. Entonces nos queda que el valor de c es 80. Bien, luego de haber obtenido el valor de la constante c, vamos a encontrar el valor de la constante de proporcionalidad k. Para eso vamos a utilizar otro dato de la tabla. Entonces vamos a tener que cuando t es igual a 15 minutos, entonces sustituimos. Tenemos que la temperatura ambiente, cuál es 20 más 80, y cuál es el valor de la constante c que anteriormente obtuvimos, por la exponencial de k por 15 igual a 70. Recordar que igual a 70 porque cuando t es igual a 15 su temperatura es igual a 70. Entonces restamos menos 20 a ambos lados de la igualdad y dividimos entre 80, y nos queda entonces que la exponencial de 15k es igual a 50 sobre 80. Aquí aplicamos la operación inversa de la exponencial, cual es el logaritmo natural de ambos lados de la igualdad. Entonces nos queda que 15k es igual al logaritmo natural de 50 sobre 80, y luego dividimos en ambos lados de la igualdad entre 15. Entonces nos queda que k es igual a 1 sobre 15 por el logaritmo natural de 50 sobre 80. Tenemos entonces que el valor de la constante k es igual a menos 0.03133. Continuación del ejercicio anterior. Luego de haber obtenido el valor de la constante c y el valor de la constante de proporcionalidad k, podemos darle respuesta a la pregunta cuando dice que cuál es la temperatura luego de pasar los 30 minutos. Entonces para eso sustituimos los datos de c y la constante de proporcionalidad y la temperatura ambiente que ya tenemos
y el tiempo es nuestra solución general, teniendo así entonces que 20 más 80 por la exponencial de menos 0.0133 por 30, y que al resolver la exponencial nos da que su valor es 0.39066, y esto lo multiplicamos por 80 y es igual a 31.25, y a esto le sumamos 20 y nos da como resultado 51.25. Entonces ya podemos observar que podemos dar respuesta a la pregunta, ¿cuál era? Que cuál es la temperatura de la sustancia después de 30 minutos. Entonces la temperatura de la sustancia después de 30 minutos es de 51.25 grados Fahrenheit. Este es el software de Symbolab. Tenemos entonces que la temperatura es igual a 20, el cual es la temperatura ambiente, más 80, el cual es el valor de la constante C, por la exponencial de menos 0.03133, el cual es el valor de K, por el valor de T, el cual es igual a 30 minutos. Tenemos entonces que el software nos da como resultado que la temperatura es igual a 51.25. Bien, luego de haber realizado la verificación con el software de Symbolab y comprobar con la respuesta de nuestro ejercicio y la respuesta del libro, podemos concluir que hemos realizado el ejercicio correctamente. Bien, nuestro siguiente ejercicio nos dice que un recipiente de mantequilla inicialmente a 20 grados Celsius se coloca para enfriarse en el pórtico principal, donde la temperatura es de 0 grados Celsius. Supongamos que la temperatura de la mantequilla se ha reducido a 15 grados Celsius después de 20 minutos, y nos hace la siguiente pregunta: ¿cuándo estará en 5 grados Celsius? Entonces estos son los datos que nos administra el problema. Tenemos nuestra solución general, entonces empecemos con su resolución. Tenemos entonces que el valor de la temperatura ambiente es igual a 0, y lo que queremos hacer ahora es encontrar el valor de C, y para eso entonces vamos a utilizar los datos de esta tabla. Vamos a ver cuando T es igual a 0, entonces nos queda que la temperatura ambiente, cuál es 0, más la constante C por la exponencial de K por 0, o sea, donde teníamos T pusimos 0, y entonces como la temperatura ambiente es 0, nos la ponemos aquí. Tenemos entonces que C por la exponencial de 0 igual a 20. Igual a 20 porque cuando el tiempo es 0, la temperatura es 20. Y la exponencial de 0 es 1, y 1 por C es C. Entonces el valor de C es igual a 20. Bien, ya tenemos el valor de la constante C. Ahora vamos a buscar el valor de la constante de proporcionalidad K. Entonces para eso vamos a utilizar otro dato de la tabla. Entonces cuando el tiempo es igual a 20 minutos, su temperatura será 15 grados Celsius. Entonces sustituimos de una vez. Tenemos entonces que la temperatura ambiente es igual a 0, más el valor de C, que es igual a 20, por la exponencial de K por 20, igual a 15. Recordad que 20 es porque sustituimos el valor de T, y igual a 15 porque es el valor de la temperatura en ese tiempo. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: nos queda entonces que como la temperatura ambiente es 0, nos queda que 20 por la exponencial de 20K es igual a 15. Entonces dividimos de ambos lados de la igualdad entre 20, y tenemos entonces que la exponencial de 20K es igual a 15 sobre 20. Entonces sabemos que la inversa de la exponencial es el logaritmo natural, entonces aplicamos de ambos lados de la igualdad. Entonces nos queda que 20K es igual al logaritmo natural de 15 sobre 20, y dividimos nuevamente de ambos lados de la igualdad entre 20, y nos queda que K es igual a 1 sobre 20 por el logaritmo natural de 15 sobre 20, y que al resolver nos da que el valor de K es igual a menos 0.01438. Continuación del ejercicio anterior. Entonces ya anteriormente tuvimos el valor de la constante C y el valor de la constante de proporcionalidad K. Entonces con los datos suministrados en la tabla y con nuestra solución general podemos darle respuesta a la pregunta que nos dice que cuándo estará a 5 grados Celsius. Entonces, sustituyendo los valores, tengo el valor de la temperatura, el cual es 5, igual a la temperatura ambiente, que es 0, más 20, cuál es el valor de la constante C, por la exponencial de menos 0.01438 por T, el cual es el valor de la constante de proporcionalidad, y T es el valor que queremos encontrar. Tenemos entonces que como la temperatura ambiente es 0, entonces nos queda que 5 es igual a 20 por la exponencial de menos 0.01438 por T.
Entonces dividimos en ambos lados de igualdad entre 20, entonces nos queda que 5 sobre 20 es igual a la exponencial de menos 0.01438 por t, y que apliquemos la operación inversa de la exponencial, entonces nos queda que el logaritmo natural de 5 sobre 20 es igual a menos 0.01438 por t, y al resolver este logaritmo natural nos da un valor de menos 1.38629, y cual es igual a menos 0.01438. Y despejando la variable t, tenemos que t es igual a menos 1.3862 sobre 9 sobre menos 0.01438, y el valor de t es igual a 96.40 minutos. Entonces ya podemos darle respuesta a la pregunta que cuando dice que cuando estará en 5 grados Celsius. Entonces el tiempo necesario para que la temperatura del recipiente de la mantequilla sea de 5 grados Celsius es de 96 minutos. Software de Symbolab. Entonces tenemos que el valor de la temperatura es 5 igual a la temperatura ambiente, que es 0, entonces no lo voy a poner. Entonces el valor de C, que es 20 por la exponencial, y el valor de K, entonces el valor de K es igual a menos 0.01438 por T. Entonces tenemos que introducir en el software nos da como resultado que el t es igual a 96.40, con lo que podemos concluir que nuestro ejercicio está correcto. Bien, luego de haber realizado la verificación con el software de Symbolab y comprobar con la respuesta de nuestro ejercicio y la respuesta del libro, podemos concluir que hemos realizado el ejercicio correctamente. Bien, nuestro siguiente ejercicio, cuando dice que la temperatura del aire es de 40 grados Fahrenheit, si un objeto se enfría en el aire pasando de una temperatura de 120 grados Fahrenheit a otra de 100 grados Fahrenheit en 20 minutos, debemos encontrar. El apartado A nos dice que la temperatura del cuerpo después de 50 minutos. El apartado B nos dice que el tiempo necesario para que la temperatura del objeto sea de 70 grados Fahrenheit. Bien, de este lado tenemos una tabla con los datos administrados del problema, que cuando t es igual a 0 minutos su temperatura es igual a 120 grados Fahrenheit, que cuando t es igual a 20 minutos su temperatura es de 100 grados Fahrenheit, y que cuando t es igual a 50 minutos vamos a determinar la temperatura y así dando respuesta al apartado A. También tenemos que la temperatura ambiente es igual a 40 grados Fahrenheit. Entonces, utilizando nuestra solución general, vamos a encontrar el valor de la constante C y el valor de la constante K de proporcionalidad. Entonces tenemos que el valor de la temperatura ambiente es igual a 40 más la constante C por la exponencial de la constante de proporcionalidad K por T. Entonces podemos tomar cualquier valor de la tabla. Vamos a tomar que cuando T es igual a 0, entonces sustituyendo tenemos que 40 más la constante C por la exponencial de K por 0. Entonces tenemos que 40 más la constante C por la exponencial de 0 es igual a 120. Igual a 120 porque cuando el tiempo es 0 minutos, su temperatura es de 120 grados Fahrenheit. Entonces tenemos que la exponencial de 0 es 1. Y nos queda entonces que 40 más C es igual a 120. Restamos menos 40 en ambos lados de la igualdad. Entonces nos queda que C es igual a 80. Bien, entonces ya tenemos el valor de la constante C. Entonces vamos a encontrar el valor de la constante K de proporcionalidad. Para eso vamos a utilizar otro dato de la tabla. Entonces cuando T es igual a 20 minutos, tenemos entonces que la temperatura ambiente es 40 más 80 por la exponencial de K por 40 igual a 100. Igual a 100 porque cuando el tiempo es 20 minutos, su temperatura es igual a 100 grados Fahrenheit. Entonces restamos menos 40 en ambos lados de la igualdad y dividimos entre 80 en ambos lados de la igualdad. Entonces nos queda que la exponencial de 20k es igual a 60 sobre 80. Entonces aquí aplicamos la operación inversa de la exponencial, cuál es el logaritmo natural. Entonces nos queda que 20k es igual al logaritmo natural de 60 sobre 80. Pasamos a dividir ambos lados de la igualdad entre 20. Nos queda que k es igual a 1 sobre 20 por el logaritmo natural de 60 sobre 80, obteniendo el valor de la constante k de proporcionalidad, que es menos 0.01438. Continuación del ejercicio anterior. Entonces en esta parte vamos a dar respuesta al apartado A. Entonces ya tenemos el valor de la constante C y el valor de la constante de proporcionalidad K. Entonces con algunos datos de la tabla y nuestra solución general podemos dar respuesta al apartado A. Tenemos entonces que la temperatura ambiente es igual a 40 más
80, cuál es el valor de C, por la exponencial de menos 0.01438, cuál es el valor de K, por T. Entonces el valor de T es igual a 50, entonces nos queda que 40 más 80 por exponencial de menos 0.01438 por 50. Entonces al resolver este exponencial nos queda que es igual a 0.48723 y esto lo multiplicamos por 80, nos da 38.9 y le sumamos 20 y nos da que 78.9 grados Fahrenheit. Entonces ya podemos dar respuesta al apartado A, el cual dice que la temperatura del cuerpo después de 50 minutos, la temperatura de la sustancia después de 50 minutos es de 78.9 grados Fahrenheit, que aproximadamente son 79 grados Fahrenheit. En verificación tenemos entonces que la temperatura es igual a 40, el cual es el valor de la temperatura ambiente, más 80, que es el valor de C, por la exponencial de menos 0.01438 y esto multiplicado por 50. Entonces el software nos da como solución que la temperatura es igual a 78.9, que aproximadamente sería 79. Continuación del ejercicio anterior, entonces el apartado B, el cual nos dice que el tiempo necesario para que la temperatura del objeto sea de 70 grados Fahrenheit. Entonces con los datos anteriormente obtenidos, entonces tenemos que en nuestra solución general sustituimos los valores. Tenemos entonces que la temperatura es igual a 70, igual a la temperatura ambiente, que es 40, más 80, el cual es el valor de la constante C, por la exponencia de menos 0.01438, que es el valor de K, por T. Estamos menos 40 a ambos lados de la igualdad, entonces nos queda 30 igual a 80 por exponencial de menos 0.01438 por T. Entonces dividimos ambos lados de la igualdad entre 80, nos queda entonces que 30 sobre 80 es igual a la exponencial de menos 0.01438 por T. Aplicamos la inversa de la exponencial en ambos lados de la igualdad, que es logaritmo natural. Entonces el logaritmo natural de 30 sobre 80 es igual a menos 0.01438 por T. Y al resolver este logaritmo natural nos da como resultado menos 0.98083 igual a menos 0.01438 por T. Y despejando la variable T, tenemos que T es igual a menos 0.98083 sobre menos 0.01438. Y tenemos que el valor de T es igual a 68.20 minutos. Entonces ya podemos dar respuesta a nuestro apartado B, el cual nos dice que cuál es el tiempo necesario para que la temperatura sea de 70 grados Fahrenheit. El tiempo necesario para que la temperatura del objeto sea de 70 grados Fahrenheit es de 68 minutos. También tenemos que la temperatura, el valor de la temperatura en este caso es de 70 igual a la temperatura ambiente, que es igual a 40, más 80, cuál es el valor de C, por la exponencial de menos 0.01438. Y aquí vamos a poner la T de tiempo. Entonces el software nos da como resultado que el tiempo es igual a 68.20. Bien, luego de haber realizado ambas comprobaciones con el software de Symbolab y compararla con la respuesta del libro y la respuesta obtenida luego de resolverla, podemos concluir que hemos realizado el ejercicio de manera correcta. Ejercicios propuestos. Estos ejercicios fueron tomados del libro de ecuaciones diferenciales de Isabel Carmona y Ernesto Filio. Estos ejercicios son los 3.5 y se encuentran en la página 131. Por último, este ejercicio está en la página 44 del capítulo 1 de ecuaciones diferenciales de primer orden en la sección de problemas 1.4 y este es el ejercicio número 43. Y el propósito de estos ejercicios es poner en práctica los conocimientos adquiridos mediante el desarrollo de esta presentación. Conclusión. La ley de Newton de enfriamiento y calentamiento, esta ley proporciona una forma cuantitativa para predecir cómo cambia la temperatura de un objeto con el tiempo, lo que hace útil en diversas aplicaciones prácticas, como lo son el enfriamiento de alimentos, hasta la estimación del tiempo de enfriamiento de estudio forense. Entonces también debemos de resaltar que es importante recordar que la ley es más precisa cuando las condiciones son estables y no existen otras fuentes significativas de calor o cambios bruscos en el entorno.
Además, su aplicación se limita a diferencias de temperatura moderadas. El uso cotidiano principal de la ley de enfriamiento y calentamiento se aplica en las siguientes áreas, cuáles son medicina forense, cocina y alimentos, ingeniería, meteorología, procesos industriales, entre otros. En resumen, la ley de Newton de enfriamiento y calentamiento es una herramienta fundamental para estudiar procesos de transferencia de calor en sistemas donde la diferencia de temperatura es el principal factor que influye en la velocidad de cambio térmico, lo que le convierte en una ley muy utilizable. Frase motivacional. Nunca hice nada por casualidad, ni ninguno de mis inventos llegaron por accidente, llegaron por el trabajo. Thomas Edison. Recursos utilizados, tenemos a Symbolab y tenemos PowerPoint. Bibliografía. Como bibliografía tenemos la siguiente: Ecuaciones diferenciales y problemas con valores de la frontera, de Edward y Penning. Y también tenemos el libro de Ecuaciones diferenciales, quinta edición, de Isabel Carmona y Ernesto Filio. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima.